La semiología es una rama de la medicina general, de la patología general, que se encarga del estudio de los síntomas y de los signos. Eso es la semiología. Es una rama de la medicina o de la patología general que se encarga del estudio de los síntomas y de los signos, entendiendo por síntoma lo que la persona siente. Eso es un síntoma. Y la medicina, el paciente acude al médico porque tiene síntomas. Entonces, la razón de ser de acudir a un médico es un síntoma. Yo voy al médico porque me duele la cabeza. El médico me pregunta, ¿qué le anda pasando? ¿Por qué viene a ver al médico? Porque me duele mi cabeza. Eso es un síntoma, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la medicina, síntomas. Y también estudia los signos. Los signos es lo que el médico encuentra a través de estudios, de mirar, de tocar, de palpar o de estudios de laboratorio. Los primeros, que yo lo veo, ahí le mostré una fotografía de una persona que tiene los ojos amarillos. Eso se llama ictericia. La ictericia nos dice que posiblemente hay un problema hepático o sanguíneo. Entonces es un signo que yo tengo que descubrir su causa. Después le pido un análisis de laboratorio y el laboratorio me dice bilisubina 12 miligramos por ciento. Eso es un signo indirecto. Le pido una placa de tórax. Lo que veo es un signo indirecto. Entonces me explico. Síntoma es lo que dice el paciente que siente y signo es lo que yo puedo ver, palpar o medir a través de un laboratorio o de un estudio de gabinete, como es una radiografía, una ecografía. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, signos y síntomas. Cuando sabemos los síntomas, porque nos habló el paciente, vamos a averiguar los signos. Ahí ya participa el médico, ya no le preguntamos nada, ya estamos buscando los signos a través de las maniobras semiológicas, usando lo que se llama semiotecnia. Ustedes se habrán dado cuenta que hay muchas palabras nuevas, signos, síntomas, síndrome, semiotecnia. También la semiología es la rama de la medicina que nos enseña las palabras técnicas médicas y su uso correcto. Entonces, aprender la terminología es también semiología. Por eso, en el primer examen que tengamos de aquí 2 meses, gran cantidad de las preguntas van a ser ¿qué significa? ¿Qué significa signo? ¿Qué significa síntoma? ¿Qué significa síndrome? ¿Qué significa pródromo? Entonces, todas esas palabras son palabras técnicas que se usan en la historia clínica y que tenemos que saber su definición y saberlo aplicar correctamente. Sí es importante el estudio de la semiología. Como les dije, la semiología es la base de la clínica médica. El que no sabe semiología no puede diagnosticar una enfermedad. Y la medicina es precisamente eso, diagnosticar una enfermedad, llegar a un diagnóstico. Cuando se tiene un diagnóstico, quiere decir que sabemos qué enfermedad es. Cuando sabemos qué enfermedad es, sabemos quién la está produciendo o qué. Cuando sabemos cuál es el diagnóstico y sabemos quién está produciendo la enfermedad, recién podemos hacer un tratamiento. No podemos tratar algo que no sabemos qué es. Entonces, lo primero que hace el médico es tratar de hacer un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico necesitamos de la semiología.
del estudio de los síntomas y de los signos para llegar a un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es el conjunto de síntomas y de signos que podemos relacionar entre sí y producir un síndrome. Por ejemplo, viene un paciente, le pregunto qué tiene, y dice, tengo náusea, tengo ganas de vomitar, tengo vómito, he tenido un vómito esta mañana, he vomitado y además estoy con diarrea. Entonces, todo lo que me ha dicho son síntomas. Yo le palpo la panza y está dolorido y veo que tiene inflamados los intestinos. Entonces digo, esto es un síndrome gastrointestinal. ¿Por qué? He juntado síntomas con signos que se relacionan entre sí. Y todo lo que he escuchado de los síntomas y de lo que he percibido de los signos se relacionan con el aparato digestivo. Entonces digo, esto es un síndrome, puedo decir un síndrome digestivo, o puedo decir un síndrome gastrointestinal. ¿Por qué gastro? Porque él me dio un síntoma que produce el estómago, que es náusea, las ganas de vomitar. Eso es un síntoma. ¿Y qué es un síntoma? Algo que el paciente siente, que yo no lo puedo ver. Yo no puedo ver las náuseas. Es un síntoma que si el paciente no me lo dice, yo no me doy por enterado. Tiene que decirme, siento náusea. ¿A dónde? No me lo puedo, no lo puedo ver, no me lo puedo mostrar. Siento náusea y me explica cuando huelo algún alimento o cuando algo. Síntomas. Tengo diarrea. También es un síntoma. ¿Por qué? Porque me lo está contando que ha tenido diarrea. Y signo es lo que yo puedo palpar, puedo medir. Entonces yo he palpado su intestino inflamado y doloroso. Entonces ahí he juntado los síntomas con los signos y saco como conclusión que es un síndrome gastrointestinal. Si yo le hago un análisis de la materia fecal y sale que hay una bacteria ahí, como decir Shigella, entonces ya no es un síndrome, ya es una enfermedad. Porque ya tengo el diagnóstico a través del laboratorio del productor de todos los síntomas y de los signos. Es una bacteria, es una Shigella. Entonces la enfermedad ya se llama shigellosis, una infección por una bacteria Shigella. Y como yo sé, en la farmacología me dicen cómo puedo yo tratar una Shigella. Entonces busco qué fármaco le voy a dar y le digo, tómese esto y con esto se va a curar. Y 48 horas después ya se alivia de los síntomas y tiene que seguir tomando el antibiótico por 5 días para recuperarse. Pero yo no he podido darle sin antes saber la enfermedad. Cuando sabía que era un síndrome gastrointestinal, puedo darle algo para la náusea, para que no sienta náusea. Puedo darle algo para disminuir su diarrea, pero ninguna de esas dos cosas lo va a curar. ¿Por qué? Porque no estoy tratando la enfermedad. El síndrome se trata solamente con medidas paliativas. La enfermedad se trata con medidas curativas. Entonces, ¿de qué se trata la semiología? La semiología se trata de investigar, averiguar lo que le está sucediendo al paciente. Y eso lo averiguamos a través de lo que él dice que siente, que son sus síntomas, y a través de lo que yo encuentro, que es lo que tiene, de sus signos. Y voy a ver los síntomas, voy a agarrar los signos y voy a poner los signos. Niño,
Niño. Gracias. Entonces, ¿de qué se trata? De encontrar el diagnóstico. ¿Y qué es lo que uso para encontrar un diagnóstico? Está todo estructurado en una historia clínica. La historia clínica es la estructura ya formada desde hace cientos de años. Desde Hipócrates ya empezó a usar historias clínicas con el objetivo de llegar a un diagnóstico médico. Nosotros en semiología llegamos a un diagnóstico sindromático. ¿Qué es la diferencia? Cuando el paciente me decía que tiene náusea, que tiene vómito, que tiene diarrea, y yo le doy algo para su náusea y algo para su diarrea, estoy tratando los síntomas. Eso es un síndrome. Un síndrome que puedo decirle diarreico, puede ser síndrome nauseoso, síndrome gastrointestinal, porque no sé quién lo está produciendo. La diferencia entonces entre un síndrome y un diagnóstico de enfermedad es la causa. Cuando yo sé quién es, ahí eso es un diagnóstico de enfermedad. Antes tenía un diagnóstico de síndrome. Diagnóstico sindromático tiene muchas causas. Todo lo que le estoy hablando ahorita se lo estoy diciendo así a las apuradas, pero después vamos a ver uno por uno. ¿Por qué? Porque forman parte del vocabulario técnico que ustedes tienen que conocer. ¿Es fácil de aprender? Esto es algo muy importante lo que les voy a decir. La semiología parece pichanga, parece algo facilísimo. Por ejemplo, defíname signo. ¿Es fácil? ¿Ya saben lo que es un signo? Signo es lo que aparece en un enfermo y lo puedo yo ver, palpar, lo puedo medir en un laboratorio. Fácil. ¿Qué es síntoma? Síntoma es lo que siente el paciente y me lo explica y me dice, me duele esto, tengo esto, me pica, me arde. Esos son síntomas. Entonces, aparentemente es algo sencillo. Pero a medida que va creciendo el vocabulario técnico, se van complicando las cosas. Y ahí es donde se vuelve difícil, sobre todo para la persona que al principio de la clase no presta atención. Esto es como subir una escalera. Usted va pisando un peldaño, lo siente bien, el peldaño está bien pisado, sube al otro peldaño, apoyándose en el anterior, y así. Si usted agarra un peldaño que no está bien hecho, que no está bien clavado, que no está bien constituido, no se va a poder apoyar ahí y se va a caer. Igual es en la semiología. Si uno no va creciendo en sus conocimientos y deja lagunas, espacios vacíos, ahí se vuelve difícil la semiología. Y después tratar de aprender, tiene que volver otra vez a los inicios. ¿A qué es semiología? ¿A qué es signo? ¿Qué es síntoma? ¿Qué es síndrome? Desde el principio tiene que empezar otra vez. Porque a medida que vamos explicando cosas, ya vamos a dar por sabido. ¿No? Si yo digo, aquí vamos a ver un síndrome gastrointestinal, pues inmediatamente ustedes ya saben, síndrome, conjunto de signos y de síntomas que tiene muchas causas. Ya eso está en la cabeza. Ya saben que tiene muchas causas. Que no es un diagnóstico de enfermedad, sino un diagnóstico de síndrome. ¿Por qué debemos saber semiología? Porque es la base de la medicina. Y no solamente es la base de la medicina, es el vocabulario del médico. Todos los términos médicos que hablamos como médicos están basados en la semiología. Por eso es que es tan importante el aprender semiología. También le llaman
propedéutica médica, como les decía, que propedéutica significa preparación para la medicina clínica. Por eso algunos le llaman propedéutica médica, en vez de decir semiología, pero es lo mismo, semiología y propedéutica médica. Eso es un signo. Yo veo eso inmediatamente. ¿Qué enfermedades producen eso? El hipertiroidismo, ¿no? Es una señal de hipertiroidismo. Pero todavía no es un diagnóstico. Para confirmar ese diagnóstico tengo que hacerle estudios de laboratorio. Entonces hay algunas veces que la clínica misma me da el diagnóstico. Otras veces necesito recurrir a estudios de laboratorio o estudios de gabinete. ¿Cuáles son los estudios de gabinete? Radiografía, ecografía, resonancia magnética, todo eso son gabinetes. Y los otros laboratorios es que le saquen algo para analizarlo. Nos enseña a reconocer también la semiología a través del estudio de lo que se llama facies. Facie quiere decir cara, pero en medicina facie, aquí tenemos, esto es una facie hipertiroidea y esto es una facie de un paciente que se está muriendo. Le llaman facie hipocrática. Hipócrates, hace 1000 años atrás, 2000 años atrás, se dio cuenta que las personas que tomaban ese aspecto, fíjense cómo están hundidos los ojos, la nariz se afila, la boca está reseca, respirar cuesta, abre la boca para respirar y tiene ese aspecto de piel amarillenta. Eso él dijo, cuando veo a un paciente así, se va a morir en 24 horas. Entonces, en su honor le llaman facie hipocrática. Hay muchos nombres en medicina que hacen honor a quien desarrolló el tema. La medicina moderna está tratando de sacar todo eso, que ya no usemos epónimo. Epónimo es decir, facie hipocrática, ¿no? Entonces estoy hablando de algo que hizo Hipócrates y en su honor se le está dando ese nombre. Eso es un epónimo. Así como enfermedad de Alzheimer, ese es otro epónimo, en honor a quien desarrolló los estudios de la enfermedad de Alzheimer. Ahora también hay otra corriente médica que ya no quiere usar el adjetivo posesivo de, sino decir directamente enfermedad Alzheimer. Ya no es enfermedad de Alzheimer, sino enfermedad Alzheimer. Son esas cosas que les comentaba de que la medicina evoluciona. Entonces, ¿qué es en definitiva la semiología? Es un capítulo de la medicina que se ocupa del estudio de los síntomas y de los signos de la enfermedad. Eso es lo que es la semiología. Y ya, como les he dicho antes también, es quien nos enseña la terminología médica. Es el diccionario de la medicina. Nos enseña el vocabulario técnico. Para agarrar y levantar los signos y los síntomas, hay una subespecialidad que se llama semiotecnia. ¿Qué es la semiotecnia? Conjunto de procedimientos y métodos que utiliza el médico para lograr la obtención sistemática de los signos y de los síntomas. Es decir, no hay nada por inventar. Ya todo tiene una rigidez de procedimientos, tiene un protocolo de cómo hacer las cosas, cuándo preguntar, qué preguntar, cómo preguntar. Y todo eso se anota en lo que se llama la historia clínica.
Entonces la historia clínica está súper reglada y son reglas internacionales, no son reglas que se aplican en la católica, ni siquiera en Santa Cruz ni en Bolivia, en el mundo. Todos los países afiliados a la Organización Mundial de la Salud tienen un protocolo de cómo hacer una historia clínica. Cosa que si yo hago una historia clínica y el paciente tiene que irse a otro país, en el otro país van a mirar la historia clínica y está hecha en la misma secuencia, con los mismos términos. Todos los términos que usamos en la semiología derivan del latín y del griego. En todos los idiomas, las palabras técnicas médicas derivan del latín y del griego. Bueno, ya vimos eso. Le dijeron que ahora no es obligatorio venir a clase. ¿Le dijeron? Yo igual voy a pasar lista, pero dice que no es obligatorio. El que no quiere venir, no viene. Lo que sí es obligatorio son los trabajos prácticos. Ahí sí tienen que ir, quieran o no quieran. Y si tienen que faltar a un trabajo práctico, tienen que pedir esa licencia, certificado médico o algo, una nota del papá que diga mi hijo no puede ir porque me está acompañando a recolectar coca chaparra, por decirlo. Esta materia es la primera asignatura en la cual ustedes van a tener contacto con un paciente. Ya van a ver lo difícil que a veces resulta estar con un paciente y preguntarle qué le pasa. El paciente, imagínense, está echado, 34 grados de calor, hay un ventilador allá que está dando vuelta y de repente ese paciente se ve rodeado por 15 alumnos que van a interrogarlo. Entonces la situación a veces no es la mejor y el estudiante tiene que aprender a establecer una relación que se llama relación médico-paciente, que hay libros y libros estudiados de cómo hacer una buena relación médico-paciente, porque de esa relación médico-paciente depende el diagnóstico del personaje, del paciente. Y si yo no sé hacer de que yo le resulte agradable a esa persona y que me conteste lo que yo le pregunto y que me conteste fielmente cómo siente, cómo vive su enfermedad, para que yo haga una buena historia clínica, porque de esa buena historia clínica depende mi diagnóstico y de ese diagnóstico depende el tratamiento que le voy a dar al paciente. Entonces van correlacionados. Hay que aprender a relacionarse con el paciente, a caerle bien. Y para ello ustedes van a ver, entonces, cuando estén delante de un paciente, presentarse. Buenas tardes, señor. Somos... No le digan estudiante porque se le paran los pelos a los pacientes cuando dicen estudiante. Somos médicos en formación. Eso es lo que somos, médicos en formación. Todavía no terminó nuestra formación, pero estamos en ello. Somos médicos en formación y desearíamos nos dé su autorización para hacerle unas cuantas preguntas. Antes, si es posible, si lo permiten, también hay que llevarse bien con las enfermeras, porque es el territorio de las enfermeras, ese es su feudo, y ellas son las jefas. Y vienen estos peladingos malcriados que se creen la tuti. No, la enfermera le va a enseñar cuál es su sitio a ese estudiante, ¿no? Entonces, también es otra parte importante tratar con respeto a la enfermera, porque al final de cuentas ellas son las que manejan, saben todo del paciente. Si el
médico de planta o nuestro docente nos dice, hagan una historia clínica al paciente en la cama 7. La enfermera sabe todo del paciente en la cama 7. Todo. Y sabe si es asequible o no. ¿Qué tal es el paciente en la cama 7? Deja que me pregunte. No, ni se acerque por ahí porque es malísimo el hijo ese. O vayan, pregúntenle, es una persona, preséntense, salúdenlo, que a él le gusta charlar. Entonces nos da los tips, ¿no? Los consejos que cómo debemos hacer para poder hacer una buena historia. Entonces aquí nosotros aprendemos a hacer ese primer contacto con el paciente y desarrollar una relación interpersonal médico-paciente, donde aprenderá a hacer un interrogatorio y un examen físico. Primero vamos a aprender a hacer un interrogatorio y eso nos lo enseña la historia clínica. La historia clínica, desde ya les comento, tiene dos partes. Para nosotros por ahora tiene dos partes. Una primera parte que se llama anamnesis o interrogatorio. Anamnesis. La palabra anamnesis viene de una palabra griega que significa recordatorio. Entonces lo que nosotros hacemos en la anamnesis es tratar de que el paciente recuerde cómo comenzó, cuándo comenzó su enfermedad, con qué síntomas comenzó. De eso se trata la anamnesis. Cuénteme qué le está pasando. Bueno, resulta que el otro día, en la tarde, me fui al mercadito y tomé un refresco ahí. Y yo sentí que ese refresco estaba medio mal. Ya en la nochecita me empezó a doler la barriga. Y después ya no me dejó dormir con ganas de vomitar, que al final en la mañana vomité y me dio diarrea. Todo eso es el interrogatorio, donde yo tengo que aprender a escuchar los síntomas. Entonces, así empezó su relato de la enfermedad que tiene ahora, con síntomas. Ninguna enfermedad, ningún paciente se presenta con diagnóstico. Todos se presentan con síntomas. A veces los que se presentan con diagnóstico son los pacientes que ya tienen una enfermedad crónica. Por ejemplo, usted va a ver un paciente, a ver, cuénteme qué le está pasando. Vengo porque soy diabético. Y eso no, ¿verdad? Él creerá que va porque es diabético, pero él no va porque es diabético. Porque yo soy diabético y no estoy yendo al hospital. ¿Por qué? Porque no tengo síntomas. Entonces él está yendo porque tuvo un síntoma. Que puede ser que sea la diabetes que está produciendo el síntoma. O puede ser que no. Entonces, si alguien le dice, vengo porque tengo diabetes, está bien la información, pero cuénteme qué siente, qué sintió usted que haga la necesidad de venir a ver al médico. Eso en la historia clínica se llama motivo de consulta. Motivo de consulta es la razón por la cual el paciente acude al médico. Motivo de consulta. Y ese motivo de consulta nosotros la preguntamos, cuénteme qué le está pasando. Y él va a hablar. Y vamos a darnos cuenta de que hay pacientes que se expresan bien, hablan bien el castellano, se expresan con palabras adecuadas, pero hay otros que no hablan bien, ya sea porque tienen otros orígenes o porque no tienen educación. Entonces nuestro interrogatorio tiene que adecuarse a la persona, al paciente, y hablar en términos que nos entiendan.
entienda. Y a su vez, si él nos habla en términos que no entendemos, preguntar qué significa. Paciente que llega a la consulta y dice, a ver, cuénteme qué le está pasando. Doctor, vengo porque estoy banderita. ¿Qué quiere decir eso? O vengo porque estoy cursiento. ¿Qué quiere decir cursiento? Esos términos tienen que saber porque son los términos que usa la gente que va al hospital. Poco le van a decir, vengo porque tengo síndrome diarreico. Poco le van a decir, vengo porque estoy cursiento, porque estoy flojo de la barriga, porque no ato calzón. Antes no habían calzoncillos como los de ahora con elástico. Había que atarlos, eran con pica. No había elástico en Santa Cruz, estoy hablando cuando yo era chico, hace 70 años. Entonces, si alguien estaba con diarrea, no ataba calzón. ¿Por qué? Porque al ratingo iba a ir otra vez al baño y cuesta desatar un nudo cuando uno está apurado. Entonces, no ató calzón. Quiere decir que tiene una diarrea profusa. Eso solamente se escucha en pacientes que vienen del campo. De aquí 2 años, 3 años, van a hacer el servicio rural obligatorio y ahí van a escuchar todos esos términos. Entonces, otra de las funciones que tenemos en este año es aprender a elaborar una historia clínica completa. La historia clínica completa al principio puede llevarnos más de 1h30, 2 horas hacer una historia clínica completa. Con el tiempo uno va a aprender a abreviar. Pero decía alguien, hay que aprender a hacer una historia clínica completa también, pero también que nunca necesitemos hacerla completa. Porque cuando uno sabe bien, sabe qué cosas puede saltar, qué cosas puede abreviar, qué cosas puede no meter sin que altere la historia clínica. Entonces, aprender a elaborar una historia clínica y relacionar los hallazgos semiológicos, es decir, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos y formar un síndrome. Ya les he explicado el síndrome gastrointestinal. Ahorita ustedes me van a decir, un paciente que viene con tos, expectoración mucopurulenta y dolor de garganta, ¿qué será? ¿Síndrome diarreico? ¿Síndrome gastrointestinal? ¿Qué será? Eso es un diagnóstico de enfermedad. Para hacer un diagnóstico de tuberculosis hay que toser, agarrar el esputo, no el paciente, no es lo que sale de él, agarrar el esputo, llevarlo a un cultivo, cultivar eso, que tarda varios días, y observar si hay el bacilo de Koch ahí, es decir, que es una tuberculosis. Ya es un diagnóstico de laboratorio. Y aquí lo que vamos a hacer es diagnóstico de síndrome. Un paciente que tiene tos y expectoración tiene un síndrome bronquial. Si ustedes quieren, un síndrome del aparato respiratorio. Pero el aparato respiratorio es grande. Pero yo sé que en el bronquio es donde se produce el esputo. Y lo que va a salir de ahí es del bronquio. Entonces puedo decir es el bronquio de este enfermo. Y es un síndrome porque no sé quién lo está produciendo. No sé si es un resfrío, una gripe, si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo o si es un químico irritante. Entonces, síndrome bronquial, hasta que veamos más cosas. Entonces, lo que vamos a aprender a elaborar nosotros en esta aula, en esta asignatura,
es un diagnóstico sindromático. Y desde ya les digo, porque se lo voy a repetir un montón de veces hasta que entre en su cabecita. Para mí, el síndrome tiene que decir 4 cosas. Primero, un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Primero, conjunto de signos y de síntomas. Segundo, aparecen en un mismo momento. Porque si yo ahorita toso o tueso, ¿cómo se dice? ¿Toso o tueso? ¿No es tueso? ¿Cómo es? ¿Tueso? Toso. Ya, si yo toso ahorita y mañana boto una pollo así de... no hay relación de tiempo. No, entonces tiene que ser conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí, todos con expectoración, hay una relación relacionada entre sí, que aparecen en un determinado momento, están relacionados también por tiempo. Conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí, que aparecen en un determinado momento. Y lo más importante del síndrome es que tiene muchas causas. Puede ser cualquier cosa. Como le dije, puede ser COVID, que COVID ya es el nombre de una enfermedad, que se da el diagnóstico por un análisis químico donde se detecta al virus. Puede ser una gripe, que también puede ser un diagnóstico laboratorial de gripe aviar, virus A1 o N1. Ya podemos hacer eso. Pero mientras tanto, es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí que aparecen en un determinado momento y que tienen muchas causas. Cuando ese síndrome bronquial, cough, 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 agarro yo el esputo, la saliva, lo meto a un laboratorio y me dicen, tiene bacilo de COVID, entonces deja de ser síndrome y empieza a ser tuberculosis, una enfermedad con nombre, apellido y agente causal. Entonces ese diagnóstico de laboratorio me hace que cambie de síndrome a enfermedad. Y enfermedad es porque tengo el diagnóstico y sé quién es el que lo produce. La enfermedad tiene un solo agente productor. El síndrome tiene mucho. Esa pregunta de examen. Y al final vamos a aprender a elaborar una historia clínica completa porque les dije ya de que hablamos de 2 partes. La anamnesis o interrogatorio, donde se le pregunta al paciente muchas cosas según una estructura ya preestablecida. Cuando termina la pregunta, ahí entra la segunda parte de la historia clínica que se llama examen físico. Entonces, esas son las 2 partes principales de la historia clínica: anamnesis y examen físico. Más o menos así va a ser la situación. Van a rodear ustedes al paciente. El paciente está relajado, por eso pone el bracito aquí atrás. Y el doctor está percutiendo la panza. Percutiendo. El examen físico tiene 4 partes. Una es la inspección, que consiste en ver con criterio médico, observar. Después viene la palpación, donde uno toca ya al paciente. Hay 2 tipos de toque o de palpación, una superficial, bien por encimita, y otro profundo, ¿no? Donde tratamos de llegar a lo más hondo que se puede con la mano.
Después viene la percusión. La percusión consiste en apoyar un dedo que se llama dedo plexímetro. Lo vamos a ver en su momento. Dedo plexímetro que se apoya sobre la parte que vamos a percutir y con la otra mano, haciendo un movimiento que hay que practicarlo bien, se golpea. Ese golpe produce vibraciones debajo de la piel del dedo plexímetro, vibra, y esa vibración produce un sonido. Cuando tocamos una guitarra o un piano, es la vibración que escuchamos, ¿no? ¡Pum! Vibración. Entonces aprendemos nosotros a escuchar la vibración que hace la percusión para saber si debajo hay algo sólido, algo líquido, algo gaseoso o una mezcla de ambos. Entonces, por eso, cuando golpeamos pulmón, hay aire, nos aprendemos a escuchar que hay aire. Cuando percutimos el hígado es sólido. Entonces aprendemos a percutir y a escuchar, es sólido, eso es el hígado. Cuando percutimos un derrame pleural, hay líquido. Eso también aprendemos, ahí hay líquido. Inspección, palpación, percusión. Y del último es la auscultación. Auscultación. La auscultación consiste en escuchar los ruidos que produce el cuerpo. El cuerpo produce una serie de ruidos normales, pero hay ruidos patológicos que tenemos que aprender a escuchar. Por ejemplo, uno de los ruidos patológicos más importantes son los soplos cardíacos. Nadie que esté sano tiene soplo cardíaco. Entonces, cuando escuchamos un soplo cardíaco, hay que valorarlo. ¿Es una enfermedad? ¿De qué válvula es? Entonces, la historia clínica, que es lo que en realidad vamos a aprender a hacer, ese es el objetivo final de la semiología, aprender a hacer una buena historia clínica. Es decir, para hacer una buena historia clínica hay que conocer el vocabulario técnico, hay que conocer su estructura, hay que haber aprendido a entablar el diálogo con el paciente, sacarle las cosas, ponerlo en el papel y hacer la historia clínica. Eso nos va a llevar un año más o menos. Y lo importante, como les digo, es empezar desde el principio. Empezar a estudiar desde el principio. No dejar, lo leo otro día, y quedar una semana atrás. Cuando quedamos una semana atrás, otra semana atrás, ya no vamos a poder entender lo que viene, vamos a querer leer lo que quedó atrás y eso nos va a hacer perder lo que viene más adelante. Por eso mi consejo es desde el principio, hagan un cuadernito que se lo voy a pedir, hagan un cuadernito donde anoten ustedes clase número 1, fecha y lo más importante, aunque sean las palabras nomás, las palabras que aprendí. Y si ustedes, por ejemplo, anamnesis, vimos anamnesis, pero si escribieron anamnesis, ¿no sería mejor saber qué es anamnesis? Aunque sea en cortito, anamnesis. También se llama interrogatorio. Consiste en preguntarle al paciente qué es lo que siente. Entonces, con eso ya está. Y cada vez que yo diga al paciente se le hizo una anamnesis, ustedes ya inmediatamente van a saber que al paciente se le hizo un interrogatorio de los síntomas que tiene. Se hizo un examen físico. Bueno, ya van a saber que se usó una serie de maniobras, así se llaman, las maniobras de inspección, palpación, percusión, ocultación, para sacar datos. Cuando hacemos el examen físico, sacamos los signos. Acuérdense que los síntomas es lo que nos dice el paciente.
pero los signos son lo que hallamos nosotros en el paciente. Lo hallamos, podemos decir, vení a otro colega, palpá el hígado, vas a ver que está grande. Ese es un signo, hígado grande. Lo podemos medir, trae una cinta métrica, vamos a medirlo, cuánto mide ese hígado que está grandote. Ese es un signo. O una radiografía que encontramos una caverna. Ve qué es esto. Ah, esto es una caverna. Podemos medirla la caverna. No la hemos visto en el paciente, pero la estamos viendo en una radiografía. Eso es un signo indirecto. Directo es que le veamos ¿cómo se llama lo blanco del ojo? Es más o menos como cuerno de las aves. Corte, ¿no? Que le veamos amarillo, entonces ese es un signo directo. Estamos viendo directamente nosotros y podemos decirle, vení, oye, ¿cómo lo ven los ojos del Señor? Ah, están amarillos. Tiene ictericia. Entonces veamos cuánto ictericia tiene. Sacamos sangre y mandamos pedir que nos dé la tasa de bilirrubina. Y ahí nos va a dar la tasa de bilirrubina. Entonces la historia clínica consta de varias partes totalmente estructuradas, sistemáticas. La primera parte, anamnesis o interrogatorio, que la anamnesis o interrogatorio en teoría empieza con esto que se llama filiación, que es la información personal del paciente, cómo se llama, dónde vive, número de teléfono, religión, grado de escolaridad. Ahí se puede poner de todo lo que quiera el hospital. A veces el hospital necesita hacer una estadística, por decir, de cuántas religiones acuden ahí a ese hospital para decidir si ponemos una capilla o no. Entonces, ahí le vamos a agregar religión. Entonces ahí nos van a decir la religión. Y después alguien que hace estadística va a decir, de los 10.000 pacientes que vinieron el año pasado al hospital, 70% dijeron que eran religiosos. Entonces vale la pena hacer la capilla, ¿no? Esa es parte administrativa. Desde el punto de vista médico, ¿qué nos interesa en los datos de filiación? El nombre. Tenemos que saber el nombre del paciente para referirnos a él. La edad del paciente. Es importante la edad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se dan más en ciertas edades que en otras. Entonces, por ejemplo, viene un paciente con dolor de pecho intenso, retroesternal, tiene 15 años. Viene un paciente con dolor retroesternal intenso, tiene 60 años. Ya no más la edad, con el mismo síntoma, me va a orientar hacia cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la edad, el nombre, la edad. Otra cosa que importa desde el punto de vista médico es en qué ocupó su vida o qué hace, porque hay ocupaciones que tienen relación directa con las patologías que pueden presentar. Por ejemplo, viene un paciente aquí y viene con tos, expectoración, un tórax deformado, y le pregunto yo, ¿y usted qué es? Bueno, ahora soy albañil, pero fui minero durante 15 años. Estuve en las minas durante 15 años. Entonces ahí yo tengo que pensar en alguna enfermedad que es común en los mineros, que están metidos ahí en los profundos, respirando todo tipo de polvo. Entonces para eso nos sirve la relación de su ocupación. Entonces interesa el nombre, la edad, la ocupación, y hay que saber también el sexo.
El sexo también depende si es mujer, si es hombre, para ver cierto tipo de afecciones. Algunas propias de mujer o a veces otras que se dan en ambas personas, en ambos sexos. Ya habíamos hablado del motivo de consulta. En realidad ahí es lo primero que hace el médico. Lo primero que van a hacer ustedes, todo lo de adelante, la afiliación, preguntar nombre, edad, sexo, religión, todo, generalmente lo hace la secretaria o la enfermera. Como médico, nosotros lo que hacemos es la primera pregunta: cuénteme qué le está pasando. Es decir, estamos preguntando cuál es el motivo de su consulta, por qué viene al hospital. Nosotros vamos a ver pacientes internados, entonces lo que corresponde son dos preguntas: cuénteme por qué vino al hospital y cuénteme por qué lo internaron. A veces no es lo mismo, a veces viene por una causa y se interna por otra, pero en la gran mayoría de veces el motivo de internación coincide con el motivo de consulta, pero igual hay que preguntar: motivo de consulta, motivo de internación. Y aquí también importa saber por dónde lo internaron. ¿Fue internado por emergencia? ¿Fue internado por consultorio externo? ¿O fue internado por derivación? Es decir, viene de otro lado. Cada una de estas distintas formas ven distintos tipos de patologías. Una persona que se interna por medicina interna, consultorio de medicina interna, es una persona que generalmente tiene una enfermedad crónica. Entonces el médico le dice: miren, creo que vamos a tener que internarlo unos días, véngase mañana a las 7 de la mañana, le voy a dejar esta orden de internación. Esa es una internación. Otro es por la emergencia. Se infartó, va a la emergencia lo estabiliza y de ahí lo mandan ya sea a terapia intensiva, terapia intermedia, pero después sale y va a sala cuando ya está mejor, pero todavía se puede volver a infartar. Entonces nos indica más o menos la seriedad del problema que tiene el paciente. Una vez que sabemos cuál es el motivo de consulta, es decir, por qué el paciente acude a la consulta, puede ser por cualquier cosa que acuda a la consulta. Yo tenía un paciente que me dijo: vengo a la consulta porque, mire, estoy llenindo de caspa. Motivo de consulta: ataque agudo de caspa. ¿Será eso válido? Bueno, vino, eso es el motivo de él, vino preocupado por su caspa. Pero ya en el desarrollo de la historia clínica ya vi que tenía un soplo cardíaco, que tenía una enfermedad cardíaca, que lo que tenía en el pelo era un exceso de grasa, que ese mismo exceso de grasa tenía en su sangre, en sus arterias, que esa persona tenía problemas coronarios y que esa persona se iba a infartar si no se hacía algo. Pero el motivo de consulta no fue su corazón, ni lo que sentía en el corazón, ni nada relacionado con el corazón. El motivo de consulta fue su preocupación y su caspa. Entonces así se anota: motivo de consulta, caspa. En el transcurso del examen físico se detecta soplo cardíaco, sistólico, etcétera, etcétera, todo lo que sea la llave. Entonces, uno es motivo de consulta y después viene en la historia clínica lo que se llama enfermedad actual. ¿Qué tiene en ese momento? Esa es la enfermedad actual. ¿Qué tiene en ese momento? Y ahí hay unas preguntas que hay que hacer y tener en mente siempre.
cómo comenzó, cuándo comenzó, por qué piensa que lo tiene, a qué lo atribuye, cómo comenzó, cuándo comenzó, dónde comenzó, a qué lo atribuye. ¿No? Entonces, ¿qué es cómo comenzó? El dolor de cabeza que dije al principio. ¿Cómo comenzó el dolor de cabeza? ¿Cuándo comenzó el dolor de cabeza? ¿Dónde comenzó el dolor de cabeza? En la frente, en la parte de atrás, en toda la cabeza. Porque hay dolores de cabeza que significan nada, pero hay dolores de cabeza que significan que puede haber un derrame cerebral, que puede ser mortal. Entonces, no hay síntoma que desechemos sin averiguarlo, sin investigar. Entonces, acuérdense que en enfermedades actuales, cómo comenzó, cuándo comenzó, dónde comenzó, por qué piensa que lo tiene. Que eso se dice en medicina, a qué lo atribuye. Después se acostumbra a preguntar antecedentes de la persona. Antecedentes personales. ¿Qué otras enfermedades tuvo, tiene o ha tenido? ¿Qué medicamentos toma? Generalmente las historias clínicas universitarias empiezan con preguntar antecedentes de la niñez, si recibió su vacuna, si tuvo enfermedades cuando era niño, qué enfermedades tuvo cuando era niño. Después hay otra parte dentro de los antecedentes personales donde pregunta sobre las funciones fisiológicas. Ya ustedes hicieron fisiología, ¿no? ¿Saben cuáles son las funciones fisiológicas? ¿Pero? No escucho. ¿Lo normal? ¿Alguien puede decir algo más? ¿Funciones fisiológicas? Yo me he inventado una mnemotecnia para acordarme de las funciones fisiológicas, que dice, las funciones fisiológicas son todo lo que entra, todo lo que sale y lo que pasa en la cama. ¿Qué es lo que entra? La comida, ¿no? ¿Y por qué entra la comida? Porque tenemos la necesidad de alimentarnos. Ajá, y eso se llama Hambre. hambre. Es algo patológico, no se llama hambre, se llama apetito. Entonces, el apetito es una función fisiológica. Y le vamos a preguntar al paciente, ¿tiene hambre? Porque desde el punto de vista leigo, no médico, usamos el término hambre, pero escribimos la historia apetito. Apetito conservado o no tiene apetito, cero apetito, anoréxico. Entonces, si alguien perdió el apetito, no tiene hambre, quiere decir que está enfermo, porque enfermo que come, medio enfermo. Uno que está enfermo no tiene ganas de comer. A nosotros nos ha pasado cuando estamos ahí, no quiero comer ahorita, no me siento. Entonces, apetito, todo lo que entra. ¿Qué más entra? Los líquidos. Eso se llama sed, o también se llama dipsia. También aumentado cuando el apetito y la sed están muy aumentadas. ¿Se acuerdan de las tres que se presentan en la diabetes descompensada? Las tres polifagia, come mucho, no hay forma de llenarlo porque todo lo que come lo bota. Polifagia. Polidipsia, tiene una sed tremenda porque para botar el exceso del azúcar, por cada molécula de azúcar necesita 4 moléculas de agua, entonces necesita mucha agua, toma y lo orina. Y poliuria, orina mucho.
Entonces las dice, todo lo que entra, todo lo que sale. ¿Qué es lo que sale? Sale el pipí y el popó. El popó se llama catarsis o defecación. Siempre hay que preguntar. Catarsis, la defecación es algo muy personal. Cada uno tiene su propio ritmo. Yo voy cada 2 días, yo voy 2 veces al día, yo voy solamente en las mañanas. Entonces, eso le preguntamos. Si su frecuencia, ritmo defecatorio normal está conservado o no. Porque una alteración de eso nos va a indicar enfermedad. Todo lo que sale también el pipí. El pipí es más complicado el pipí, porque para que haya pipí primero tiene que haber diuresis. Y hay una diuresis que se llama diuresis horaria. Por hora producimos una cierta cantidad de orina, que está en términos muy estrechos, entre 60 y 80 mililitros por hora. Entonces, cada 3-4 horas tenemos que hacer pipí, porque nuestra capacidad vesical es limitada. Entonces, se produce la diuresis y se acumula el pipí en la vejiga urinaria. ¿Cuál es la capacidad que tiene la vejiga urinaria? ¿Saben? ¿Cuánto entra? ¿5 minutos? ¿5 litros? ¿Cuánto tiene su tachita? Imagínense orinar 5 de esos en un taque. Si no sale todo, es una enfermedad, porque está haciendo retención urinaria. El que retiene orina, se infecta. Inmediatamente se infecta, la infección va para arriba, termina siendo una nefritis. La vejiga urinaria de una mujer es de 250 ml. Pero las mujeres, por razones obvias, no pueden orinar detrás de un árbol, se hace retencionista. Empieza a ejercer, tenemos 2 esfínteres, uno involuntario y uno voluntario. Se va llenando la orina, 70 ml por minuto, entonces va 1 hora, 70 ml, 2 horas, 140 ml, 3 horas, ya cerca de 304 horas, ya se estiró esa vejiga y ya tiene que cruzar las piernas para no hacerse pipí. Con el tiempo, la mujer, por ser retencionista, tiene una capacidad mayor, pero es contraproducente para la mujer hacerse retencionista. Después va a tener descenso de vejiga, va a tener prolapso vesical, va a tener un montón de problemas si se hace retencionista. El hombre, la vejiga un poquito más grande, tiene 300 ml, que también no es mucho y necesita ir al baño por lo menos 5 veces al día. Si vamos 5 veces al día y tenemos 300, 3 por 5, 15, es más o menos lo que producimos de orina por día, 1500 ml. Pero depende grandemente del medio ambiente. Ahorita, por ejemplo, tenemos que tomar 2 a 3 litros de agua con este calor y así todo vamos a orinar máximo 1 litro. Entonces, todo lo que entra, todo lo que sale, lo que pasa en la cama. ¿Qué es lo que pasa en la cama? Hay 2 funciones fisiológicas importantes en la cama. Sé que esto lo preguntamos en relación a la enfermedad y es el sueño. ¿Cómo está? ¿Duerme bien? No duermo bien. ¿Por qué? Porque me duele mucho mi cabeza, porque me duele mucho mi barriga. No puedo dormir por tal y tal cosa. Entonces es importante la calidad del sueño.
Y la otra es la libido. ¿Alguien sabe qué es la libido? Niño, por allá, libido. Libido es el apetito sexual. No confundir la palabra líbido. Líbido se escribe con B corta y es una palabra esdrújula, líbido, que quiere decir blanco amoratado. Un cadáver está lívido, está pálido y empieza a hacerse moreno. No sé si habrán visto cadáveres, pero tiene lividez cadavérica. O se asustó tanto cuando le salió el león que quedó lívido, blanco, pálido y bruto, lívido. En cambio, la libido es el motivo por el cual estamos nosotros aquí presentes. Porque mi mamá o mi papá tenían la libido, tenían el documento, Podemos, metámosle. Entonces, si hay una persona que está, por ejemplo, muchos se preguntan sobre la libido en pacientes cancerosos que están en tratamiento. ¿Tiene usted deseo sexual o cáncer? Si dice sí, no está tan grave. Si dice no, a preocuparse porque es un antecedente serio perder la libido en ciertas condiciones. No es una pregunta que se le va a hacer a uno que está con resfrío, ¿no? Ay, ¿cómo está su libido por el resfrío? Hay que ver. Después que terminan los antecedentes, empieza el examen físico. El examen físico consiste en una serie de maniobras estructuradas. Empieza con inspección, que quiere decir observar con ojo clínico, palpación, tocar, percusión, golpear y escuchar el sonido que se produce, y auscultación. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Esas son las técnicas tradicionales para investigar el examen físico. Aunque el examen físico tiene dos partes. Una parte que se llama examen físico general, donde se ve cómo está la conciencia, cómo está la cara, cómo está el físico. O sea, es como una inspección bien, con el paciente ya descubierto. Para el examen físico hay que descubrir el cuerpo de las partes que se va a examinar. No hay nada más importante para el paciente que se lo respete, respetar al paciente. Todos los pacientes tienen timidez, por más que sea un niño de 5 años, le decimos sacate tu camisa en el hospital, él va a tener vergüenza y no va a querer sacarse la camisa. Un viejito de 80 años, sáquese la camisa, y hay otra gente ahí, no va a querer sacarse la camisa. Entonces eso se respeta mucho, se brinda todas las condiciones adecuadas para poder realizar un examen físico de conciencia. Ya estos son extras que vamos a hacer. Vamos a investigar aspectos relevantes de la semiología. Hay mucho que investigar en sitios como PubMed, no sé si he escuchado hablar de PubMed, biblioteca Cochrane. De aquí a poquito vamos a empezar a hacer mapas conceptuales. Vamos a hacer grupos de 10 y vamos a darle 25 minutos para exponer. ¿Cuáles son los temas que vamos a exponer? Los motivos de consulta más frecuentes son fiebre, son disnea, que quiere decir falta de aire, dolor, cianosis, que quiere decir que se pone azul los labios, la piel, ictericia,
que ya vieron coloración amarillenta y edema. Esos 6 temas vamos a hacer 6 grupos para que desarrollen. Son temas que son los temas del primer examen, motivos de consulta más frecuentes. La gran mayoría de consultas tienen uno de esos 6 que acabo de hablar. O es disnea, que quiere decir falta de aire, dolor, todas las enfermedades en algún momento cursan con dolor, ictericia, cianosis, edema. El edema, ya saben, es hinchazón. Y a veces vamos a tener que buscar en páginas web especializadas temas de semiología para ampliar algún conocimiento. ¿Por qué hay que buscar aquí? Porque a veces los libros ya son antiguos. Un libro tarda por lo menos, desde que se escribe hasta que se edita, tarda unos 2 años, 3 años. Y de que llega de la editora a la librería, para que yo lo compre, tarda unos 6 meses. Entonces, entre 3 y 4 años, entre 2 y 4 años, tiene ya el libro nuevito que acabo de comprar, tiene eso. Y ahora la medicina, en una semana se publican, qué sé yo, 20.000, 30.000 artículos médicos que pueden tener una incidencia en la medicina, pero no en la semiología. Si es en la semiología, es en la parte de la semiología de diagnóstico por imagen. Cada clase teórica, los primeros minutos, yo voy a agarrar mi lista y voy a decir, a ver, Chávez. ¿Qué es Chávez de esto? ¿Qué signo, qué síntoma? Así. Los primeros 20 minutos voy a hacer preguntas y pongo si contestó bien o contestó mal. Si contestó mal, la próxima clase tiene que decir la respuesta. En cada clase, después de que hacemos esas preguntas y sobre un tema, por ejemplo, vamos a hablar de ictericia, por decir. Entonces, hablamos sobre ictericia, qué es la ictericia, hablamos sobre la semiología de la ictericia, cómo se forma la bilirrubina, cómo se investiga, hacemos un detalle de la anatomía y de la fisiología del tema que vamos a tratar. Por supuesto, son temas que ustedes ya vieron, ya deberían saber, solamente es un recordatorio. Después de terminado el recordatorio de anatomía y fisiología, recién empezamos a abordar el tema de semiología. La semiología se basa mucho en anatomía, fisiología y fisiopatología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la semiología es lo que se manifiesta. Todo el proceso va por dentro, pero cómo se manifiesta ese proceso, eso es un síntoma o un signo, semiología. Todo lo demás es fisiología, fisiopatología, anatomía. Ya saben, hacemos preguntas sobre el tema avanzado en la clase anterior. ¿Cuáles son los temas? El que estamos viendo ahora es generalidades, terminología, signos y síntomas generales, síndromes. Vamos a ver los síndromes más importantes, vocabulario técnico médico y los principales motivos de consulta, que son los que les decía: dolor, fiebre, disnea, edema, ictericia, cianosis. El examen físico, que ya saben, tiene 2 partes, un examen físico general y un examen físico segmentario. En el examen físico general es cuando el médico le dice al paciente, terminó el interrogatorio, pase, sáquese la camisa, lo voy a examinar. Y ahí cuando se saca la camisa, ahí yo miro cuáles son sus condiciones morfológicas, miro su cara, qué tipo de cara tiene, si está cara
de dolor, cara de ansiedad, cómo está su tejido adiposo, su musculatura, cómo está su constitución, cómo está su alerta, cómo está su conciencia. Y después en el segmentario voy por segmento. El primer segmento es cabeza y cuello. El segundo segmento es tórax respiratorio. El tercer segmento es tórax cardiovascular. El cuarto segmento es abdomen digestivo. El quinto segmento, abdomen renal. Y después algo de semiología del sistema nervioso central. Y por supuesto vamos a ver los síndromes más frecuentes y también algunas enfermedades, vamos a aprender a hacer diagnóstico de algunas enfermedades. Tema 2, tema 3, tema 4. Me apuro porque quiero que veamos la bibliografía. Este es el libro que yo uso y recomiendo, el libro de Agente Álvarez. Desde ya les digo, sirve cualquier libro que sea de semiología, cualquiera, no importa. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una pregunta, yo quiero que contesten lo que yo les dije en clase. ¿Qué está en el libro? ¿Qué libro está en el libro de Agente? Otro libro que también lo tomo muy en cuenta es el Hoy Chamorro, que este tiene 1500 páginas y este creo que tiene 500. Este tiene hartos dibujos y fotos y este casi no tiene. Entonces, Semiología Médica de Hoy Chamorro es un libro para repasar, no es para estudiar, es para repasar, para acomodar todos los conocimientos que se van formando. El libro es muy bien, su estructura es muy buena. Entonces cuando uno lee la estructura del Chamorro, se da cuenta de más cosas. En cambio, el libro de Agente Álvarez es muy extenso, entonces cuesta más poder resumir las cosas. Para resumir, mejor el COI. Este libro se lo recomiendo, tienen sí o sí que tenerlo, Semiotecnia de Baré Califano. De paso les digo, yo tengo todos estos libros y tengo como 36 libros de semiología en PDF para el que quiera. 10 pesos, 20 pesos, así, contribuir a los niños pobres de mi casa, ¿no? No, al que quiera, por supuesto, lo paso con todo gusto. Propedéutica médica de Bates. Este es un señor libro. Y después también de Bates, Guía de Exploración Física e Historia Clínica de Bates. Este para examen físico es genial, pero este para la semiotecnia. Este es un librito pequeñito que tiene su dibujo y su explicación del dibujo. Por ejemplo, cómo se hace esta técnica. Entonces muestra la mano con su nombre, dedo percutor, dedo presímetro, y al lado dice, hay que hacer de la siguiente manera la técnica, y explica ahí con palabritas sencillas y cortitas. Eso lo mejor es llevarlo al hospital y ahí leerlo antes de hacer la maniobra y leerlo después de hacer. Y este apuntes también se los puedo pasar, apuntes de semiología de la Universidad Católica de Chile.
Es gratis. Ustedes pueden poner en Google, apunte de semiología de la Universidad Católica de Chile y les sale y lo pueden bajar. Está todo ahí, bien resumidito. Apunte de la Universidad Católica de Chile. También lo tengo en PDF, también se lo puedo pasar. Ya saben, todos los días pregunta al azar. Aquí saco quién es fulanito, a ver, y ahí me voy anotando. Son 5 bloques o 5 temas, un examen al final de cada uno de ellos que hay que aprobar. Creo que ahora ha cambiado la metodología, uno puede darlo 2 veces el examen, las 2 primeras veces vale sobre 100 puntos y una tercera vez, que eso es a fin de año. O sea, dar un examen ahora, le va mal, yo tengo que volverle a tomar el mismo examen en una semana, 10 días. Les va mal otra vez y ya no les puedo tomar hasta noviembre. ¿Okay? Y los exámenes en noviembre, acuérdense que este año, ¿cuántas materias van a tener? 7. Hartas, ¿no? 8 o 9 materias. Imagínense dar a fin de año 8 o 9 materias más recuperación de bloques. Entonces eso ya tiene muy mal pronóstico. Ayala, Alejandro, Vanegas, Presente. Jessica.